Escritos de filosofía política de Mijail Bakunin. Parte 1. Filosofía. Ética. El hombre, producto total del medio. Tomando la educación en el sentido más amplio de la palabra, y comprendiendo con ella no solo el hecho de inculcar máximas morales, sino ante todo los ejemplos dados al niño por quienes le rodean y la influencia de todo cuanto oye y ve, comprendiendo dentro del término educación no solo el cultivo de la mente del niño, sino también el desarrollo de su cuerpo a través de la nutrición, la higiene y el ejercicio físico, podemos decir plenamente convencidos de que nadie nos lo negará seriamente, que todo niño, joven, adulto e incluso anciano es enteramente el producto del medio donde encontró cobijo y creció, un producto inevitable, involuntario y, en consecuencia, irresponsable. Entra en la vida sin alma, sin conciencia, sin la sombra de una idea o de cualquier sentimiento, pero con un organismo humano cuya naturaleza individual está determinada por un número infinito de circunstancias y condiciones previas a la aparición de su voluntad. Esto determina por su parte la mayor o menor capacidad de adquirir y asimilar los sentimientos, ideas y asociaciones producidos en siglos de desarrollo y transmitidos a todos como una herencia social por la educación que reciben. Buena o mala, esta educación se le impone al hombre, y éste no es en modo alguno responsable de ella. Le configura a su propia imagen, en la medida permitida por la naturaleza individual, y así un hombre piensa, siente y desea todo cuanto las personas situadas a su alrededor piensan, sienten y desean. No se niegan las diferencias naturales. Pero entonces podría preguntarse, ¿cómo explicar que una educación completamente idéntica, al menos en apariencia, suele producir resultados ampliamente diversos en cuanto al desarrollo del carácter, el corazón y la mente? Pero, para empezar, ¿no difiere en su nacimiento las propias naturalezas? Esta diferencia natural e innata, por pequeña que pueda ser, es positiva y real a pesar de todo. En temperamento, en energía vital, en el predominio de un sentido o un grupo de funciones orgánicas sobre otras, en vivacidad y en capacidades naturales. Hemos intentado demostrar que los vicios y las cualidades morales, hechos de la conciencia individual y social, no pueden heredarse físicamente y que el hombre no puede estar fisiológicamente predeterminado hacia el mal, ni hecho irrevocablemente incapaz del bien. Pero jamás hemos querido negar que las naturalezas individuales difieren mucho entre sí y que algunas están dotadas en mayor medida que otras con la capacidad de un pleno desarrollo humano. Desde luego, creemos que esas diferencias naturales se exageran actualmente y que la mayoría no debería atribuirse a la naturaleza, sino a la distinta educación impartida a cada individuo. La psicología fisiológica y la pedagogía se encuentran en un estado infantil aún. A fin de decidir esta cuestión, es necesario que las dos ciencias llamadas a resolverla, la psicología fisiológica o ciencia del cerebro y la pedagogía, ciencia de la educación o del desarrollo social del cerebro, emerjan del estado infantil en que ambas se encuentran todavía. Pero una vez admitidas las diferencias fisiológicas entre los individuos, sea cual fuere su grado, se deduce claramente que un sistema de educación, excelente en sí mismo como sistema abstracto, puede ser bueno para uno pero malo para otro. No se niega por completo la herencia fisiológica. Puede argumentarse que por imperfecta que resulte una educación, es incapaz de explicar el hecho innegable de que en familias casi privadas de sentido moral encontramos a menudo individuos notables por la nobleza de sus impulsos y sentimientos. O el hecho de que encontramos muy a menudo en familias altamente desarrolladas en sentido moral e intelectual individuos viles de corazón e intelecto. Pero esta es una contradicción solo aparente. En realidad, aunque hayamos afirmado que en la mayoría de los casos el hombre es casi por completo un producto de las condiciones sociales en las que se formó, y aunque hayamos asignado una parte relativamente pequeña al influjo de la herencia fisiológica de las cualidades naturales recibidas con el nacimiento, no hemos negado por completo esta influencia.
Hemos reconocido incluso que en algunos casos excepcionales, por ejemplo, en hombres de genio o de gran talento, así como en idiotas o naturalezas muy perversas, esta influencia de la determinación natural sobre el desarrollo del individuo, determinación tan inevitable como la influencia de la educación en la sociedad, puede ser grande. La última palabra en estas cuestiones pertenece a la fisiología del cerebro, pero esta ciencia no ha llegado aún al punto de poderla resolver siquiera aproximadamente. La única cosa que podemos afirmar actualmente con certeza es que todas esas cuestiones gravitan entre dos fatalismos: el fatalismo natural, orgánico y fisiológicamente hereditario, y el fatalismo de la herencia, la tradición social, la educación y la organización cívica, social y económica de todo país. En ninguno de esos fatalismos hay lugar para la voluntad libre. La influencia de factores accidentales e intangibles en los desarrollos particulares. Pero prescindiendo en el individuo de la determinación natural, positiva o negativa, capaz de situarle en contradicción con el espíritu reinante en toda su familia, puede existir dentro de cada caso específico otras causas ocultas que en la mayoría de las situaciones permanecen desconocidas, pero que deben tomarse en cuenta a pesar de todo. La concurrencia de circunstancias especiales, de un evento imprevisto, de un accidente insignificante en sí mismo, la suerte de encontrar a alguna persona en especial, y a veces un libro que cae en manos de cierta persona justo en el momento adecuado. Todo lo que en un niño, un adolescente o un hombre joven, cuando su imaginación se encuentra en un estado de enfermentación y está aún abierta a las impresiones de la vida, puede producir una revolución radical hacia lo positivo o lo negativo. A esto debe añadirse la elasticidad de todas las naturalezas jóvenes, especialmente cuando están dotadas de cierta energía natural que las hace rebelarse contra influencias demasiado autoritarias y despóticamente persistentes, gracias a lo cual incluso un exceso de maldad puede a veces producir bien. Cuando el bien produce mal. ¿Puede un exceso de bien, o de lo que pasa por bien, producir mal? Sí, cuando es impuesto como una ley despótica y absoluta, religiosa, filosófica de forma doctrinaria, política, jurídica, social o como la ley patriarcal de la familia. En una palabra, puede producir mal cuando el bien o lo que parece ser bueno se impone al individuo como una negación de libertad y no es el producto de su autonomía. En tal caso, la rebelión contra el bien así impuesto no es solo natural, sino también legítima. Dicha rebelión es todo lo contrario del mal, es bien, porque no hay nada bueno fuera de la libertad, y la libertad es la fuente absoluta y la condición de todo bien verdaderamente merecedor de ese nombre, porque el bien no es algo distinto de la libertad. El socialismo se basa sobre el determinismo. Apoyado sobre la ciencia positiva, el socialismo rechaza absolutamente la doctrina de libre albedrío. Afirma que todo cuanto se denomina vicio y virtud humanos es absolutamente un producto de la acción combinada de la naturaleza y la sociedad. La naturaleza crea, a través de su acción etnográfica, fisiológica y patológica, facultades y disposiciones denominadas naturales, y la organización de la sociedad las desarrolla o, en caso contrario, detiene o falsifica su desarrollo. Todos los individuos, sin excepción, son en todo momento de sus vidas lo que hicieron de ellos la naturaleza y la sociedad. El progreso en la moralidad del hombre está condicionado por la moralidad del medio social. De aquí se sigue claramente que para hacer morales a los hombres es necesario hacer moral su medio social, y esto solo puede hacerse de un modo: asegurando el triunfo de la justicia, es decir, la libertad completa de cada uno en la igualdad más perfecta para todos. La desigualdad de condiciones y derechos y la falta de libertad resultante para todos los individuos es la gran iniquidad colectiva que justifica todas las iniquidades individuales. Suprímase esta fuente de iniquidades, y todas las demás se desvanecerán junto a ella. Un medio moral es lo que creará la revolución. En vista de la falta de entusiasmo mostrada por los hombres privilegiados en cuanto al progreso moral, o lo que es lo mismo, en cuanto a la igualación de sus derechos con otros,
Tememos que el triunfo de la justicia solo pueda efectuarse mediante una revolución social. Para que los hombres se hagan morales son necesarias tres cosas, cuyo concurso produce hombres completos en el pleno sentido de la palabra: nacimiento bajo condiciones higiénicas, una educación racional e integral, acompañada por una crianza basada en el respeto al trabajo, la razón, la igualdad y la libertad, y un medio social donde el individuo humano, disfrutando de plena libertad, sea igual de hecho y de derecho a todos los demás. ¿Existe tal medio? No. Por tanto, hay que crearlo. Justicia humana contra justicia legal. Cuando hablamos de justicia, no nos referimos a la justicia contenida en los códigos legales y en la jurisprudencia romana, que se basa fundamentalmente en actos de violencia alcanzados por la fuerza, consagrados por el tiempo y las bendiciones de alguna iglesia, cristiana o pagana, y aceptados como principios absolutos de los que debe deducirse toda ley por un proceso de razonamiento lógico. Hablamos de una justicia basada exclusivamente sobre la conciencia humana, de la justicia hallada en la conciencia de todo hombre e incluso en la de los niños, y que solo puede expresarse con las palabras derechos iguales. Esta justicia universal que, debido a las conquistas por la fuerza y a las influencias de la religión, nunca ha prevalecido en el mundo jurídico, político o económico, debe servir como base del nuevo mundo. Sin esta justicia no puede haber ni libertad, ni república, ni prosperidad, ni paz. Por consiguiente, debe gobernar todas nuestras decisiones a fin de que podamos trabajar juntos efectivamente para el establecimiento de la paz. La ley moral en acción. Lo que pedimos es una nueva proclamación del gran principio de la Revolución Francesa: que todo hombre tenga los medios materiales y morales para desarrollar íntegramente su humanidad, principio que debe trasladarse al siguiente problema: organizar la sociedad de tal modo que cada individuo, hombre o mujer, encuentre en el nacimiento medios casi iguales para el desarrollo de sus diversas facultades y el pleno disfrute de su trabajo. Organizar la sociedad de tal modo que la explotación del trabajo ajeno se haga imposible y todo individuo pueda disfrutar de la riqueza social producida en realidad por el trabajo colectivo, aunque solo mientras ese individuo contribuya directamente a la creación de dicha riqueza. La ley moral emana de la naturaleza humana. La ley moral, que los materialistas y ateos reconocemos de un modo más real que los idealistas de cualquier escuela, es de hecho una ley efectiva que triunfará sobre todas las conspiraciones de todos los idealistas del mundo, porque emana de la naturaleza misma de la sociedad humana, cuya base radical no debe ser buscada en Dios, sino en la animalidad. El hombre primitivo y natural se hace libre y humano y se eleva al estado de un ser moral. En una palabra, se hace consciente de su propia forma humana y de sus derechos dentro de sí y para sí, solo en la medida en que se hace consciente de esta forma y estos derechos en todos sus congéneres. Se deduce de ello que, en interés de su propia humanidad, moralidad y libertad personal, el hombre debe aspirar a la libertad, moralidad y humanidad de todos los demás hombres. La libertad no es la negación de la solidaridad. La solidaridad social es la primera ley humana, la libertad es la segunda. Ambas leyes se interpenetran y, siendo inseparables, constituyen la esencia de la humanidad. En consecuencia, la libertad no es la negación de la solidaridad, al contrario, representa el desarrollo y, por así decirlo, la humanización de esta última. De este modo, el respeto por la libertad de otro constituye el deber más alto del hombre. La única virtud es amar esta libertad y servirla. Esta es la base de toda moralidad y no hay ninguna otra. Puesto que la libertad es el resultado y la expresión más clara de la solidaridad, es decir, de la reciprocidad de intereses, solo puede ser realizada en condiciones de igualdad. La igualdad política solo puede basarse sobre la igualdad económica y social, y la justicia es precisamente la realización de la libertad a través de dicha igualdad. Lo dicho anteriormente nos permite trazar una frontera clara entre las bases de la moralidad divina y estatal, por una parte, y la moralidad humana, por la otra. ¿En qué difiere la moralidad divina de la humana?
La moralidad divina se basa en dos principios inmorales: el respeto a la autoridad y el desprecio a la humanidad. Por el contrario, la moralidad humana solo se basa en el desprecio por la autoridad y el respeto por la libertad y la humanidad. La moralidad divina considera que el trabajo es una degradación y un castigo. La moralidad humana ve en el trabajo la condición suprema de la felicidad y la dignidad humanas. La moralidad divina conduce inevitablemente a una política que solo reconoce los derechos de quienes pueden vivir sin trabajar debido a su posición privilegiada. La moralidad humana solo concede tales derechos a quienes viven de su trabajo, reconoce que solo por el trabajo el hombre alcanza la altura humana.